acá. Y en este taller de infecciones bacterianas de piel y partes blandas les vamos a presentar 3 casos clínicos de pacientes con infecciones bacterianas de piel y partes blandas. La idea es enfatizar los signos clínicos de las diferentes infecciones, los diagnósticos diferenciales y también el enfoque terapéutico. Y para esto nos basamos en las guías de tratamiento, que hay infecciones de piel y partes blandas, y también en la experiencia que adquirimos en el hospital a lo largo de estos años. Y para que sea interactivo, vamos a hacer 2 preguntas en cada caso clínico para que ustedes puedan votar sobre lo que harían en ese paciente. Van a ser preguntas de diagnóstico y de tratamiento. En el momento de la pregunta se va a desplegar una pantalla en el Zoom, en donde ustedes pueden cliquear la respuesta que les parece correcta. Es anónimo en la votación y después se van a desplegar los resultados. Y si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden escribir en el chat y la vamos a responder al final del caso clínico. Así que vamos a empezar. A ver acá. Tenemos conflicto de interés con el laboratorio Investi, quien nos ha convocado a hablar en este taller. Y vamos a proceder con el primer caso, que se trata de un hombre de 35 años, sin antecedentes patológicos, que consulta por esta lesión en la región pectoral de 4 días de evolución, muy dolorosa. El paciente estaba en buen estado general, sin síntomas sistémicos, y refería a haber sido picado por una araña el día anterior al comienzo del cuadro. Entonces, ¿qué diagnóstico creen que tiene el paciente? Que tiene a ver acá. Esperen que tiene una picadura de araña sobreinfectada, un forúnculo, celulitis o eczema. Bueno, la mayoría votó picadura de araña sobreinfectada, después celulitis y eczema, un tercio casi de las personas, y forúnculo el 6% de las personas. Bien, acá. Ahí ya no se ve, ¿no? La encuesta. Bueno, ya no se tendría que ver ya la votación. Bueno, voy a seguir. El paciente lo que tiene es un forúnculo. Un forúnculo es la infección aguda del folículo piloso, en su parte más profunda, y que se asocia a perifoliculitis. Como es una infección profunda, deja cicatriz, la cual puede ser más o menos perceptible, y es la manifestación más frecuente en nuestro medio del Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad. Se manifiesta con un nódulo cubierto por piel eritematosa, con un centro necrótico y abscedado que tiende a ser eliminado. Y a esto se lo denomina clavo, que es esta lesión central. Y en ocasiones, en algunos pacientes se rodea por una placa eritematosa de límites más o menos netos. Y es una lesión muy dolorosa. La forunculosis es la aparición en forma sucesiva o simultánea de varios forúnculos en un mismo paciente en el periodo de 6 meses. El diagnóstico de forúnculo es más que todo clínico, pero hay algunas patologías que pueden asemejarse a los forúnculos y plantean diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más importante es la hidradenitis supurativa, que es un proceso inflamatorio, ya sabemos, del folículo piloso que afecta a la zona de los grandes pliegues. Pero muchas veces estos pacientes vienen con diagnóstico de forunculosis. Y en el caso de la hidradenitis supurativa, es un proceso inflamatorio donde la bacteria adquiere un rol secundario, por lo cual tiene un tratamiento diferente al de las infecciones bacterianas de piel y partes blandas.
Este paciente acude con este absceso en la región mandibular inferior, del que drena pequeña cantidad de material purulento. Al tocarlo es fijo a planos profundos. Y con la sospecha clínica le revisamos la boca y tiene un diente en mal estado. Este paciente presenta un absceso dentario que está fistulizando hacia la piel, por lo cual tiene una fístula odontogénica. Y es importante tener en cuenta que de estos pacientes solo la mitad tiene dolor. Entonces, si no lo sospechamos, el paciente no nos va a decir que se asocia, que tiene el dolor en la muela. Y también sucede muchas veces que tienen dolor en la muela y ellos, como piensan que es otra cosa y que no tiene nada que ver, no lo refieren en la consulta. Por lo cual es muy importante cuando vemos pacientes con lesiones en estos sitios y que las palpamos y es fija a planos profundos. El quiste pilonidal es otro diagnóstico diferencial de forúnculo. Se manifiesta es un quiste que está en esta región y que cada tanto se infecta y se absceda. Entonces, en general, los pacientes vienen con esta lesión, pero si uno le pregunta, en general ya tuvo episodios previos. Entonces, por la localización y la recurrencia de las lesiones, uno tiene que sospechar el quiste pilonidal, que más allá del tratamiento de la sobreinfección va a tener una resolución quirúrgica. Hay que tener en cuenta cuando las lesiones asientan en sitios donde el paciente se realizó previamente algún procedimiento, como mesoterapia o acupuntura, porque podemos estar frente a un paciente con una infección por micobacterias atípicas, no TBC. Y en este caso, cuando uno tiene la sospecha, es importante no darle antibióticos y derivar al paciente a un centro donde se realice cultivo para estas micobacterias, porque muchas veces estas micobacterias crecen en forma dificultosa en el cultivo y más si los pacientes recibieron antibióticos previamente. Y es importante el aislamiento de la bacteria para poder indicarle luego, según la sensibilidad antibiótica, al paciente el tratamiento adecuado. La miasis forunculoide también es otro diagnóstico diferencial porque es una lesión bastante parecida, por eso de ahí el nombre de miasis forunculoide, pero es una lesión en general pequeña y que tiene en el centro un orificio bien redondo y pequeño. Y si nos acercamos, podemos ver el brillo titilante, que es la larva que emerge en busca del oxígeno. Y en este caso el tratamiento es la extirpación de la larva. Esto no se ve en nuestra región, en la zona de Buenos Aires y del centro del país no se ve más que todo en las provincias del noreste de nuestro país, y es importante en pacientes que son de esa zona o que han viajado a esos lugares, y también a otros países del norte. Este paciente también que viene con diagnóstico de forúnculo, pero lo que tiene en la región cervical y en la región supraclavicular son abscesos fríos, también fijos a planos profundos, y además vemos cicatrices de drenaje de lesiones que aparecieron previamente. Pero este paciente en realidad lo que tiene es un escrofuloderma, que sabemos que es una forma de tuberculosis cutánea. Entonces, cuando las lesiones asientan en estos lugares, es importante también tener en cuenta este diagnóstico diferencial. Y hay que, cuando las lesiones se distribuyen en forma lineal, hay que tener en cuenta al síndrome linfangítico nodular, que la etiología es diferente al de la forunculosis. Y por último, muchas veces, frente a la aparición de esta lesión en forma abrupta, con mucho dolor, con necrosis, y muchas veces el paciente quizá ve caminando una araña y piensa que esa araña lo picó y él viene refiriendo que le picó la araña. Otro diagnóstico diferencial entonces es el loxocelismo, que en estos casos el tiempo de latencia entre la sensación de la picadura y el desarrollo de la lesión es nada, o sea, el paciente siente la picadura y en el momento ya empieza a ver una lesión eritematosa. En cambio, por ejemplo, en el caso que les comenté recién, el paciente refería que el día anterior le había picado una araña, y a veces vienen a la tarde o a la noche y dice que a las mañanas le picó la araña. Entonces esto no sucede en el loxocelismo, donde se observa rápidamente la aparición de una lesión eritematosa,
que se torna a lo largo de horas en una placa marmórea sobre la cual se desarrollan ampollas de contenido hemático y lesiones purpúricas y equimóticas, y luego se desarrolla la escara necrótica. Los síntomas sistémicos van de leves a severos y se observan desde el inicio de la lesión. Este paciente que les comenté ya tenía 4 días de evolución. La dermatosis, y pueden sobreinfectarse las picaduras de araña, pero en general en forma más tardía, no desde el inicio de los síntomas. Entonces, en cuanto al forúnculo, ¿cuál es el agente etiológico? Es el Staphylococcus aureus. Y esto es importante saberlo porque los antibióticos que nosotros le vamos a dar a estos pacientes tienen que cubrir esta bacteria. Y en los últimos 15 años ha tenido una gran importancia el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad, con una gran prevalencia en las infecciones de piel y partes blandas de individuos de la comunidad, que no necesariamente están en contacto con los hospitales. Y esto se ha visto en otros países y también en nuestro país. Estos son 2 estudios muy importantes realizados en población pediátrica y adulta en nuestro país, donde ven que la prevalencia de infecciones por SAMR adquirido de la comunidad es mayor al 70% en infecciones de piel y partes blandas. Y también hay trabajos realizados en servicios de dermatología en nuestro país. Este es un trabajo del Hospital Tornú, donde ellos vieron un 40% de prevalencia del SAMR adquirido de la comunidad en infecciones de piel y partes blandas. Y este es un estudio multicéntrico del cual tuvimos la oportunidad de participar. En este estudio nosotros teníamos que incorporar pacientes que tuvieran infecciones de piel y partes blandas causadas por SAMR adquirido de la comunidad. Y de los 34 pacientes con forúnculos que nosotros vimos en esas semanas que duró el estudio, en 31 está involucrado el SAMR adquirido de la comunidad, por lo cual en nuestro medio también es muy prevalente. El SAMR adquirido de la comunidad, a diferencia de la variedad intrahospitalaria, genera un impacto cutáneo muy importante, con lesiones con gran inflamación y necrosis. Y esto se debe a que liberan una toxina, que es la toxina de Panton-Valentine, que actúa sobre los neutrófilos, produciendo la lisis de los mismos y la liberación de enzimas proteolíticas que generan la necrosis de los queratinocitos. Y por otro lado, también se piensa que esta toxina, que no es exclusiva del SAMR adquirido de la comunidad, también se ve en el SAMR meticilino, en el Staphylococcus aureus meticilino sensible y en el intrahospitalario. Pero esta toxina también podría actuar en forma directa, induciendo la necrosis de los queratinocitos. ¿Cuáles son los factores predisponentes para tener forúnculos? O sea, ¿cuáles son los factores que nosotros tenemos que buscar en un paciente que acude con forúnculos? Por un lado, la presencia de dermatosis previas, escoriaciones, roce, hiperhidrosis y el rasurado o la depilación que crean puertas de entradas locales para la bacteria, la obesidad, la inmunosupresión y el contacto con individuos que estén colonizados por Staphylococcus aureus, porque estos factores predisponentes van a hacer que la lesión recurra. En general, los forúnculos no se complican, pero en casos excepcionales, sí. Hay descrito casos de pacientes con forúnculos que desarrollaron sepsis, neumonías por estáfilo, meningitis, osteomelitis y endoftalmitis. Y también el desarrollo de infecciones necrotizantes de partes blandas a partir de forúnculos y la trombosis de seno cavernoso. Esto en pacientes con forúnculos localizados en cara que manipulan las lesiones. Por lo cual, en pacientes con forúnculos debemos tener en cuenta el estado general del individuo y también explicarle que debe evitar la manipulación de los mismos. ¿Qué exámenes complementarios le pedimos a estos pacientes? Por un lado, un examen bacteriológico, dado que esto nos proporciona un dato valioso, primero para saber qué bacteria es la involucrada en la lesión del paciente y también para conocer la epidemiología del lugar donde trabajamos. Es importante también pedirle a los pacientes un laboratorio de rutina y serología para HIV
para detectar algún factor predisponente. Y si es un paciente con infecciones cutáneas a repetición desde la niñez, asociado a neumonías y otitis también a repetición, debemos sospechar una inmunodeficiencia primaria. En cuanto al tratamiento, a aquellos forúnculos que son pequeños, indicamos un tratamiento local con fomentos con agua tibia, diluida con agua de alibur o agua blanca, asociado a un antibiótico local, que puede ser mupirocina o ácido fusídico. Pero en el caso de forúnculos de mayor tamaño, forúnculos de más de 1 centímetro de diámetro, o cuando hay numerosas lesiones, o celulitis perilesional, como el caso del paciente del caso clínico que les comenté, cuando hay síntomas sistémicos, o el individuo está inmunosuprimido, o en edades extremas de la vida, o hay falta de respuesta al tratamiento local, instauramos tratamiento con antibióticos sistémicos. Y entonces, ante un paciente con forúnculos, ¿qué antibiótico eligen ustedes para el tratamiento empírico? Cefalexina, amoxicilina o ácido asociado a ácido clavulánico, trimetroprima, sulfametoxazol o tetraciclinas. Ahora, acá. Y más que todo, estuvo dividida entre dos opciones de antibióticos, cefalexina y trimetroprima sulfametoxazol, que ambos fármacos cubren para Staphylococcus aureus, pero cuando, a ver esto, acá, bien, pero se dice que cuando la prevalencia en el medio en el que trabajamos del SAMR adquirido de la comunidad es mayor al 40%, debemos cubrir en forma empírica, hasta tener los resultados del cultivo, a esta bacteria. Por lo cual, de estos 4 antibióticos, los que cubren para el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad son trimetroprima sulfametoxazol y tetraciclinas. Entonces, los antibióticos que usamos en pacientes con forúnculos, en primera instancia, lo que se recomienda es trimetroprima sulfametoxazol a una dosis de 160 a 800 miligramos cada 12 horas, minociclina o doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, o clindamicina a una dosis de 300 a 600 miligramos cada 6 a 8 horas, por 5 a 14 días, dependiendo de la cantidad de forúnculos que tiene el paciente y también de las características del huésped. Además, es importante explicarles a los individuos las medidas de higiene, que a veces pueden parecer obvias, pero muchas veces el paciente no las realiza, y es importante que el paciente con forunculosis sí las cumpla, como ser el baño diario, la curación adecuada de las heridas, y que siempre la lesión esté cubierta con gasa. Muchas veces nosotros vemos que el paciente viene con el forúnculo y el pantalón arriba, y que el pantalón se mancha con la secreción purulenta, y eso favorece que aparezcan nuevas lesiones, ¿no? Y es importante el lavado de manos frecuentes, el lavado diario de la ropa. Se sugiere una temperatura mayor a 60 grados en la medida que la ropa lo permita sin dañarse. Que use toallas personales también para evitar la diseminación de la bacteria a los convivientes, que tengan las uñas de las manos cortas, dado que la región subunguial es un reservorio para las bacterias, que eviten la depilación o el rasurado. Muchas veces incluso el paciente, para poder realizar las curaciones mejor, se rasura la zona del forúnculo, y eso crea nuevas puertas de entrada. Y también es importante la desinfección de objetos personales que puedan llegar a estar colonizados. La verdad que la bacteria es bastante sensible al alcohol, así que lo que le indicamos es que limpien con alcohol el celular, el mouse, el escritorio, el teclado, los picaportes, el manubrio del auto, que ahora la realidad es que en esta época de COVID la mayoría de la gente lo realiza. Pero muchas veces sucede que, a pesar de nosotros indicarle el antibiótico adecuado y las medidas de higiene, los pacientes vuelven a las semanas con nuevas lesiones. Y en este caso tenemos que interpretar que el individuo
está colonizado por la bacteria. Y las áreas donde la bacteria se asienta con más frecuencia en la piel y en las mucosas es en la zona de las fosas nasales y en los grandes pliegues, en las axilas, en las ingles, el ombligo y la región perianal. Y para lograr la erradicación del Staphylococcus aureus es muy importante la higiene. Solamente la higiene logra la erradicación de la bacteria en hasta el 40% de los individuos, por lo cual en estos pacientes que vienen con lesiones recurrentes les tenemos que volver a explicar en forma detenida las medidas de higiene que muchas veces en la consulta se pasan por alto, pero es muy importante explicárselo al paciente y dárselo por escrito. Y además les vamos a indicar que se aplique mupirocina, el 2% por vía intranasal, 2 veces por día, asociado a baños diarios con un jabón con clorhexidina al 4%. Esto es, en los diferentes estudios, el tiempo de tratamiento recomendado es por 5 a 10 días. Nosotros personalmente indicamos una semana de tratamiento y se le debe indicar tanto a los pacientes como a los contactos cercanos. Y a pesar de esto, muchas veces los pacientes continúan con lesiones. Entonces, en estos individuos podemos indicarles repetir ciclos de esta decolonización local por 3 a 6 meses, es decir, que lo realicen por 5 a 10 días en forma repetida por 3 a 6 meses consecutivos. Y si no, también se le puede indicar antibióticos sistémicos para la decolonización por un tiempo de 10 a 90 días. Nosotros lo que usamos son tetraciclinas, minociclina o doxiciclina a una dosis de 100 a 200 miligramos por día por 30 días. Estos estudios se hacen en Estados Unidos, por eso ellos usan también rifampicina, pero la realidad es que en nuestro país la rifampicina la dejamos para tuberculosis, y tratamientos prolongados con clindamicina y trimetoprim sulfametoxazol muchas veces no son tan bien tolerados como las tetraciclinas, por eso son los fármacos que usamos para hacer la decolonización vía oral. ¿Pedimos en estos pacientes un hisopado nasal o de piel sana? La realidad es que un resultado negativo no descarta que el paciente esté colonizado. En los trabajos de investigación hacen hisopado de nariz y de diferentes lugares de la piel cada 2 semanas, hacen 2 o 3 tomas, y recién cuando todos estos son negativos, ahí interpretan que el individuo no está colonizado, por lo cual esto es bastante complicado realizarlo en la práctica diaria. Pero sí quizá podría servir si uno tiene un paciente con forúnculos y quizá la lesión está involucionada o por alguna razón no le pudo tomar una muestra para cultivo, entonces realizarle un hisopado nasal o de las zonas de pliegues para ver si encontramos al Staphylococcus aureus. Pero igual nos ha pasado en pacientes que quizá le hicimos el cultivo de la lesión de la piel y el hisopado, que nos han venido bacterias diferentes. Bueno, entonces ahora terminamos con este caso de forunculosis. Bueno, entonces voy a compartir con mi pantalla. Estamos. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a presentar el caso número 2. Se trata de una mujer de 49 años con antecedentes de sobrepeso y diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, que consultó por esta dermatosis dolorosa localizada únicamente a nivel de la pierna y pie izquierdos de 3 días de evolución. La paciente no presentaba fiebre y se encontraba en buen estado general. Entonces, frente a estos hallazgos clínicos, ¿cuál creen que es el diagnóstico más probable? Trombosis venosa profunda, erisipela, lipodermatoesclerosis aguda o celulitis. Bueno, la mayoría votó en primer lugar, celulitis, seguido por erisipela. Y bueno, el diagnóstico de la paciente es erisipela. ¿Por qué no avanza?
Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es la erisipela? La erisipela es una infección aguda de la piel que compromete la dermis superficial, incluyendo los vasos linfáticos. Clínicamente se caracteriza por una placa eritematoedematosa de límites definidos, con aumento de la temperatura local y dolorosa tanto de forma espontánea como a la palpación. Se localiza con mayor frecuencia en los miembros inferiores y es unilateral. En ocasiones puede presentarse además con ampolla, púrpura o incluso necrosis, dependiendo de la severidad del cuadro, como podemos ver en estas fotos, y en esos casos hablamos de erisipela ampollar, erisipela purpúrica o necrótica respectivamente. En casi el 50% de los casos, la erisipela se acompaña de adenopatías regionales dolorosas, y con menor frecuencia también puede haber linfangitis, es decir, eritema, que sigue el trayecto linfático correspondiente, y síntomas generales como por ejemplo fiebre, decaimiento o molestias abdominales que a veces hasta pueden preceder al cuadro cutáneo. El agente etiológico más frecuente de erisipela sigue siendo el Streptococcus pyogenes. Sin embargo, el Staphylococcus aureus meticilino sensible también puede ser causa de erisipela, y de forma menos frecuente el estafilococo meticilino resistente adquirido de la comunidad, sobre todo si lo pensamos en lesiones abscedadas, con antecedentes de traumatismos o coexistencia con lesiones supurativas. En casos especiales debemos considerar además la participación de otros gérmenes, como por ejemplo gram negativos y anaerobios en infecciones periúlceras, gram negativos y streptoneumoniae en inmunocomprometidos severos, o Pasteurella multósida en mordedura de animales. Bien, y para el diagnóstico de erisipela, ¿qué tenemos que pedir? ¿Tiene sentido tomar muestras para cultivo? Y la realidad es que el diagnóstico es habitualmente clínico. El cultivo, ya sea por función aspiración o por biopsia cutánea, tiene una probabilidad de rescate de solamente el 20 al 30%. Y en las erisipelas habituales, el agente etiológico es predecible. Por eso es que el cultivo no se usa como método de rutina y solo se deja para situaciones especiales como mordeduras, pacientes neutropénicos u otros estados de inmunosupresión en donde el agente causal es más difícil de predecir. Los hemocultivos tampoco se utilizan de rutina porque tienen una positividad menor al 5% y aunque fueran positivos no cambian la conducta terapéutica. En caso de sospechar una colección, voy a pedir una ecografía y voy a pedir radiografía si sospecho una posible osteomielitis subyacente. Pero bueno, no toda placa eritematosa y dolorosa en la pierna es una erisipela, de hecho el diagnóstico más votado fue celulitis, lo cual constituye el primer diagnóstico diferencial del que vamos a hablar. La celulitis también es una infección bacteriana, pero la diferencia es que es más profunda, afecta la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, y por eso la placa tiene límites menos definidos. Pero en ocasiones no es tan fácil diferenciar una de otra, y en estos casos se habla de erisipela celulitis. Igual quiero resaltar que tanto la erisipela como la celulitis son infecciones bacterianas que comparten los mismos agentes etiológicos y por ende los mismos tratamientos antibióticos. De hecho, la mayoría de los estudios o publicaciones utilizan el término celulitis para referirse directamente a ambas entidades. Otro diagnóstico diferencial es con trombosis venosa profunda, que es una enfermedad frecuente en mayores de 50 años o personas con factores de riesgo como estados postquirúrgicos, hospitalización o inmovilización prolongada, neoplasias, obesidad, estados de hipercoagulabilidad, etc. Clínicamente hay eritema y aumento de la temperatura, pero lo más sugestivo va a ser la diferencia de diámetro entre una pierna y la otra, y el dolor que se incrementa al caminar ante la presión profunda de la masa muscular o con la dorsiflexión forzada del pie, con la rodilla en un ángulo de 30 grados, esto es lo que se denomina signo de Homans. Estos signos clínicos no permiten ni confirmar ni descartar la trombosis venosa profunda, por lo que ante la sospecha vamos a pedir un ecodoppler.
Otro diagnóstico diferencial que se suele confundir con erisipela es la lipodermatoesclerosis. Esta es una paniculitis frecuente asociada a insuficiencia venosa que tiene dos estadios clínicos, agudo y crónico. La forma aguda se manifiesta con placas eritematosas, calientes y dolorosas en las piernas, por eso justamente es que se confunde con erisipela. Pero en general la lipodermatoesclerosis aguda es bilateral y la erisipela es raro que lo sea. Otros datos a favor de este diagnóstico son la ausencia de fiebre y de adenopatía y la falta de respuesta a los antibióticos. Y otro diagnóstico diferencial que cabe mencionar es con las paniculitis tipo eritema indurado de Basen en la cara posterior de las piernas, sobre todo de mujeres, con antecedentes de tuberculosis. Bueno, entonces, frente a un paciente con erisipela, ¿cuál de estas opciones elegirían como tratamiento? Penicilina, cefalexina, trimetroprima sulfametoxazol o minoxiclina. Bueno, la mayoría votó penicilina y después parejo la cefalexina y la trimetroprima sulfametoxazol. Bueno, entonces vamos a seguir. Bien, el antibiótico de referencia para las erisipelas en los consensos y guías siempre ha sido la penicilina, ya sea por vía oral o parenteral, como votó la mayoría de ustedes, asumiendo que el agente etiológico principal es el Streptococcus pyogenes. Pero en la actualidad, lo que se recomienda como primera línea hoy en día es elegir un antibiótico que cura empíricamente tanto estrepto como estafilometicilino sensible, como por ejemplo las cefalosporinas de primera generación, ya sea cefalexina o cefadroxilo, la amoxicilina clavulánico o la clindamicina. Esta última se puede indicar sola o combinada con alguno de los anteriores en los casos severos porque además tiene un efecto inmunomodulador. Y como alternativas, además de la clindamicina, en pacientes alérgicos a los betalactámicos podemos indicar acitromicina o claritromicina. En caso de sospechar un estafilometicilino resistente adquirido de la comunidad, las opciones vía oral específicas para este germen serían la trimetroprima sulfametoxazol, la clindamicina o las tetraciclinas. Pero como en general el tratamiento es empírico, al momento de elegir el antibiótico tenemos que tener presente que tanto la trimetroprima sulfametoxazol como las tetraciclinas tienen una acción pobre sobre el Streptopiógenes. Por eso es que no se recomienda usar estos antibióticos como monoterapia en erisipelas, y si uno los elige, lo ideal es combinarlo con otro antibiótico que cubra Streptopiógenes, como por ejemplo las cefalosporinas de primera generación. No se ha establecido una duración óptima del tratamiento, en general se recomiendan entre 10 y 14 días, y también debemos indicar reposo con elevación del miembro inferior afectado y el acto con presión siempre que sea posible, porque favorecen el drenaje linfático y aceleran la curación. ¿Y cuándo dar corticoides además de antibióticos? No hay consenso respecto a esto, pero la mayoría de las guías recomiendan hacerlo en casos de erisipelas purpúricas, necróticas o ampollares, con una dosis igual o menor a meprednisona 40 miligramos día o equivalentes por un periodo corto. Y también se describe su uso en casos severos. Hasta un 30% de los pacientes con erisipela recurren en lapsos variables. ¿Y qué podemos hacer para evitarlas? ¿Sirve dar penicilina todos los meses? Bueno, si bien las medidas farmacológicas se pueden indicar, en la actualidad se considera que la forma más efectiva y así todo no siempre exitosa de prevenir las recurrencias es tratar las puertas de entrada y mejorar los factores predisponentes. Las puertas de entrada más frecuentes son los intertrigos y onicomicosis, las escoriaciones y lesiones de eczema, los traumatismos, por ejemplo heridas cortantes, también las keratodermias fisuradas, etc. Además tenemos los factores predisponentes, ya sea sistémicos como la obesidad, diabetes, enolismo, inmunosupresión,
o locales como el linfedema, la insuficiencia venosa y las erisipelas previas. El linfedema es uno de los factores más fuertemente relacionados a las recurrencias. A su vez, con cada nuevo episodio, el linfedema residual se agrava. Por eso, insisto nuevamente en la importancia de la elastocompresión siempre que sea posible. Por otro lado, el rol de los reservorios no se ha establecido. No se ha demostrado fehacientemente asociación entre la colonización y el riesgo de recurrencia. Por eso es que hoy en día no se recomienda la búsqueda sistemática de reservorios faringios ni perianales. Los niveles de asto elevados son totalmente inespecíficos, por lo que su determinación en la actualidad carece de sentido. Y por último, las medidas farmacológicas preventivas han sido extensamente estudiadas, pero no existen recomendaciones claras. Algunos investigadores sugieren hacer profilaxis luego de un segundo episodio con penicilina intramuscular cada 4 semanas por 6 a 12 meses. De todos modos, como decía recién, esto sigue siendo un tema de debate y los resultados de los estudios no son concluyentes respecto a su efectividad. Por eso, para finalizar este caso, quiero resaltar una vez más que la mejor forma de prevenir las recurrencias es tratar las puertas de entrada y mejorar los factores predisponentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el tercer caso y el último de este taller. Se trata de un varón de 40 años. Él tiene antecedentes de pénfigo vulgar, con múltiples recaídas a pesar de varios tratamientos inmunosupresores. Es diabético, tipo 2, tiene antecedentes de furunculosis y es obeso. Este es el paciente con su pénfigo vulgar. Él estaba en tratamiento con meprednisona, 60 miligramos por día, asociado a micofenolato mofetil, 3 gramos por día, sin lograr un buen control de su pénfigo. Vemos las erosiones de fondo rojizo, las ampollas que eran flácidas, y bueno, además tenía compromiso de mucosas, así que se agrega al tratamiento rituximab. Y cuando él concurre a la tercera semana para hacerse justamente la tercera infusión de rituximab, él estaba en buen estado general, viene por sus propios medios, y cuando le preguntamos cómo estaba, ahí nos dice que presentaba un dolor en la región inguinal. En realidad, lo que vemos es una placa eritematosa con leve aumento de la temperatura local, y al preguntarle dónde tenía el dolor, refería que tenía un leve dolor en la zona escrotal. Entonces esto fue a lo largo de la mañana. Decidimos al paciente suspenderle la tercera infusión de rituximab e internarlo. Estaba en buen estado general el señor, pero al ver esta placa y como refería dolor, procedimos a internarlo. Le realizamos una ecografía donde se veía una pequeña colección de 6 milímetros asociado a edema testicular. Se le realizó drenaje de la colección, además se enviaron muestras para cultivos y se inició tratamientos con antibiótico endovenoso. En horas a la tarde, el paciente empieza con deterioro del estado general, un importante edema escrotal y aumento del dolor en la región escrotal, con la aparición de algunas lesiones purpúricas que estaban acá en esta zona, no se llegan a apreciar bien en la foto, y tampoco se tomaron fotos bien del momento en donde estaban estas lesiones purpúricas. Y asociado presentaba fiebre, deterioro de la función renal y leucocitosis. Entonces, en este paciente, ¿cuál piensa que es el diagnóstico presuntivo? Celulitis, gangrena de Fournier, erisipela purpúrica o absceso cutáneo. Ahora vamos a ahora se van a empezar a ver las preguntas para la votación. Ay,
y ahora pueden votar. Y la mayoría de los médicos votaron gangrena de Fournier, que sí es efectivamente el diagnóstico del paciente. A ver acá y acá. La gangrena de Fournier es una infección necrotizante de partes blandas, que se caracterizan por una necrosis rápida y progresiva que afecta a los tejidos profundos, al tejido celular subcutáneo, la fascia y el músculo. En la gran mayoría de los casos son infecciones polimicrobianas, se asocian a un compromiso del estado general y es una verdadera emergencia, dado que estos pacientes evolucionan rápidamente con deterioro del estado general y si no se actúa rápidamente, el paciente puede evolucionar al óbito. Las infecciones necrotizantes de partes blandas pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Son afortunadamente poco frecuentes, pero se asocian a una alta mortalidad, en hasta el 50% de los casos. Las infecciones necrotizantes de partes blandas tienen, dentro de este grupo se incluye a varias entidades que se diferencian por el microorganismo participante, por la localización de las lesiones y la profundidad de la afección. Muchas veces no es posible darle el nombre a la entidad. ¿Qué signos tenemos que tener nosotros en cuenta para pensar que el paciente puede tener una infección necrotizante de partes blandas? Primero, un dolor desproporcionado a las manifestaciones clínicas, dado que muchas veces las manifestaciones clínicas son muy sutiles porque la infección es profunda y solo se observa edema, un leve eritema, a veces sin aumento de la temperatura local, e induración por el compromiso de los tejidos profundos. También se puede observar una rápida progresión del eritema, la presencia de púrpura, equimosis y necrosis, ampollas de contenido violáceo, signos de toxicidad sistémica con compromiso del estado general, en casos más avanzados anestesia, porque se destruyen los filetes nerviosos, y también puede haber gas en los tejidos según el microorganismo que intervienen en la infección necrotizante de partes blandas, y esto lo podemos evaluar a través de la palpación o técnicas de imagen. Este es un paciente que está publicado en un artículo donde se observa la rápida progresión de la púrpura en cuestión de horas, similar al paciente que les comenté, y se ve también el edema y el eritema escrotal. Y esta es una paciente con fasciitis necrotizante en la zona del cuello. También vemos los signos muy escasos a nivel de la piel, porque no tiene un eritema muy importante, tampoco aumento de la temperatura local, pero se observa el importante edema y el dolor muy, muy intenso que refieren los pacientes, asociado a un compromiso del estado general. Los factores de riesgo que tiene el paciente del caso son las heridas sucias, secundarias a las erosiones del pénfigo que estaba activo, la inmunodepresión, secundaria al tratamiento de la enfermedad ampollar, la diabetes y la obesidad. Pero otros factores de riesgo para el desarrollo de este tipo de infecciones son los procedimientos quirúrgicos que involucren la perforación de una víscera, la región perineal o el cuello, la presencia de insuficiencia renal, hepática o una neoplasia activa, la enfermedad vascular periférica en el caso de las lesiones que aparecen en extremidades, o los adictos endovenosos, dado que utilizan agujas que no están estériles en muchos casos, el enolismo y la desnutrición. Entonces, ante un paciente con infección necrotizante de partes blandas, ¿cuál es el tratamiento que elige? Debridamiento quirúrgico y antibióticos, y según el paciente, terapia con oxígeno hiperbárico, antibióticos, terapia con oxígeno hiperbárico, y si no hay mejoría en 48 horas, debridamiento quirúrgico, o antibióticos y terapia con oxígeno hiperbárico. Ahora les voy a poner las preguntas para que voten. Ahí está.
y vamos a mostrar los resultados. La primera opción fue la opción más elegida y es la correcta. En los pacientes con infección necrotizante de partes blandas hay que hacer un debridamiento quirúrgico rápido asociado a antibióticos endovenosos y según el paciente se puede realizar además terapia con oxígeno hiperbárico. Esto, como les comenté anteriormente, es una emergencia. El paciente se deteriora rápidamente y acuérdense que hasta el 50% de los pacientes puede evolucionar al óbito. Requiere un manejo interdisciplinario y el debridamiento quirúrgico precoz es muy importante. Y además se deben tomar muestras para cultivos y anatomía patológica también, para si uno quiere ver la profundidad de la afección. Pero se dice que hay un tiempo de oro para estos pacientes similar a lo que ocurre en aquellos con accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio, donde el debridamiento quirúrgico precoz reduce la mortalidad. Y estas infecciones, como les comenté, tiene el efecto del iceberg, porque uno, desde el examen físico, ve poco compromiso, pero cuando se realiza el debridamiento quirúrgico, ahí se evidencian los tejidos profundos que están comprometidos. Además, los antibióticos endovenosos y el manejo del medio interno. La terapia con oxígeno hiperbárico crea un ambiente rico en oxígeno, que por un lado dificulta el crecimiento bacteriano y por otro lado aumenta la capacidad oxidativa de las células del sistema inmune. Se hizo un estudio muy importante en Estados Unidos que incluyó 1.583 pacientes con infecciones necrotizantes de partes blandas y ellos lo que observaron es un aumento de la sobrevida en los pacientes con mayor severidad a los cuales se le realizaba terapia con oxígeno hiperbárico. Y a su vez, luego también se realizaron otros estudios, algunos vieron que mejoraba la sobrevida de los pacientes con esta terapia y otros no notaron cambios en la sobrevida de los pacientes. Por lo cual, lo que se sugiere es que la terapia con oxígeno hiperbárico no debe retrasar el tratamiento quirúrgico. Sí puede ser una terapia adyuvante luego de la cirugía y que incluso también favorece la cicatrización. Pero no se debe desplazar a individuos inestables a otros centros para realizar este tipo de terapia. O sea, si el individuo está inestable, es preferible que no haga la terapia con oxígeno hiperbárica. El paciente del caso, que tenía la gangrena de Fournier, se le realizó un debridamiento quirúrgico extenso. Obviamente, el paciente además fue internado en la sala de terapia intensiva, se le rotó los antibióticos y se le realizó un manejo adecuado del medio interno y empezamos a reducir las drogas inmunosupresoras. Y presentó una buena evolución y luego continuó el tratamiento inmunosupresor para el pénfigo. Y este es otro paciente que acudió a la guardia de dermatología. Él refería a esta lesión de menos de 24 horas de evolución, con un dolor muy importante en la zona del muslo. Él había consultado horas antes a otro centro donde le habían diagnosticado un desgarro muscular, porque él justo había hecho ejercicio, y además al preguntarle en forma dirigida tenía equivalentes febriles y molestias gastrointestinales. Así que este paciente se lo derivamos urgente para la internación en la terapia, se le realizó un desviamiento quirúrgico precoz y evolucionó bien. Así que en conclusión, tenemos que tener en cuenta los signos que nos ayudan a pensar que el paciente puede tener una infección necrotizante de partes blandas, y es justamente desde esta parte del diagnóstico donde los dermatólogos vamos a participar. Y porque luego el paciente va a pasar a terapia intensiva, va a interactuar el cirujano y los infectólogos con el antibiótico.